Profesor Aníbal, buenas noches. Ahora voy a detallar el procedimiento de la manipulación de datos biblioteca del taller de la unidad 1 del curso Bases de Datos 2, donde el primer punto nos dice que debemos insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 88.888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000. Año 2013 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también se debe insertar y asumir los datos faltantes. Primero, aquí no, en el problema nos dice que tenemos que ingresar datos en 4 tablas, que es la tabla usuario, la tabla material, la tabla pertenece, la dependencia y la tabla de reserva. Primero vamos a insertar el dato, el usuario se ejecutó correctamente, vamos a ingresar el material, se ejecutó correctamente, hasta ahí vamos a consultar y acá aparece Carlos y también aparece ya el material El Buen Vendedor. Ahora vamos a seguir, vamos a agregar a Carlos a la dependencia judicial que tiene el valor número 1, ejecutamos, se ejecutó correctamente y vamos a agregar la reserva de hoy mismo. Qué raro esto, a ver, vamos a consultar aquí. Aquí falta poner la cédula, que es 8888 y el código de material. El código del material del Buen Vendedor es 8. Entonces, ahora sí nos debería ejecutar. Bien, nos ejecutó correctamente. Revisamos la tabla de reservas y comprobamos que el código, o sea, el número de la cédula 888 tiene reservado el código del material 8, el libro, con un código de reserva 19. Hasta ahí, el primer punto está hecho correctamente. Insertar en una tabla llamada TBL datos de los usuarios con préstamos vigentes. Es decir, aquí vamos a consultar, vamos a copiar la tabla usuarios y lo vamos a pegar acá. ¿Qué nos pide este ejercicio? Este ejercicio nos pide que todos los usuarios que tengan el estado de usuario vigente sean enviados a una nueva tabla llamada TBL datos, lo cual aquí estoy creando con este select into TBL datos from de la tabla usuarios where estado de usuario vigente. Si yo ejecuto esta consulta, miren que aquí en las tablas de la base de datos no me aparece la tabla, y al ejecutar esta consulta, mira, me dice que ha habido 7 cambios. Yo voy a actualizar la base de datos de la biblioteca, abro tablas y aquí me aparece la tabla de TBL datos. Ahora, si yo ejecuto eso, me aparecen todos los usuarios con un estado de usuario vigente. Hasta este punto, el segundo punto, correcto. La sección de consultas nos dice mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Aquí es lo que estoy usando son inner join. La consulta dice que debo seleccionar los materiales, o sea, de la tabla material, el código de material, nombre de material, valor, año, código tipo, cantidad, nombre de dependencia de la tabla material. Y aquí hago referencia con los inner joins, o sea, la llave primaria que une a cada tabla, la tabla ejemplar con la tabla material, la tabla préstamo con la tabla ejemplar, la tabla usuario con la tabla préstamo. Todas estas se unen mediante las llaves primarias y foráneas.
donde la fecha de devolución en blanco y abro la consulta, donde, o sea, seleccionar todo de la tabla dependencia, donde el nombre de la dependencia sea sistemas o administración, justo lo que me está pidiendo yo voy a ejecutar y voilà, me sale que la dependencia, código de dependencia 2 sistema 2 pero 5. ¿Por qué me sale acá arriba en blanco? Ya lo vamos a comprobar. Y aquí vamos a ver. No, esta es la respuesta. Este es el usuario. Es el código de dependencia 2 de sistemas que no ha devuelto el libro. Ahora, el punto 2 dice, mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, solo si esta cantidad es mayor que el promedio de las cantidades de los materiales. Aquí seleccionamos la tabla material, que nos pide el nombre de material, número de préstamos de la tabla material. Hacemos el inner join, donde la tabla de evoluciones del número de préstamo sea mayor, aquí el select AVG, que significa promedio en SQL, de la tabla material cantidad de la tabla, el campo de la tabla material, el campo cantidad de la misma tabla material. Ejecutamos y ¿por qué no me sale ninguno? Es ya cómo estarán las tablas ahí, los datos. Sin embargo, la consulta está bien y me debería de votar bueno, supuestamente debería votar algún resultado, más no, pues no lo hace. El punto 3 nos dice mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. O sea, los usuarios pertenecen a la dependencia y el tipo de dependencia. Como podemos ver, la tabla usuario se une con la tabla dependencia a través de la cédula. Y la tabla dependencia se une con la tabla de dependencia mediante el código de dependencia. Ahora, para hacer esta consulta, lo que yo selecciono la tabla usuario, con el inner join uno la tabla de pertenece con la tabla de usuario, luego la dependencia con la tabla pertenece, donde el estado de usuario sea vetado y la tabla de dependencia, o sea judicial, sistemas, administración, educación ambiental y electrónica, todas las dependencias. Yo ejecuto y me sale que Camilo y Camila pertenecen a sistemas con el código de dependencia judicial. De sistemas, nombre de dependencia de sistemas. O sea, son los dos únicos que están vetados y pertenecen a sistemas. En esta consulta, el AND, te está dando dos opciones y las dos opciones se tienen que cumplir sí o sí. Si una se cumple y la otra no, ya no es seleccionada. Ahora pasamos a la sección de actualizar. Actualizar el estado de los ejemplares de los materiales de tipo película o juegos para estado reservado. Aquí hay un detalle porque nos dice materiales del tipo película o juegos. Si nosotros revisamos la tabla de tipo material, en ninguno en la base de datos no hay registrado ningún tipo de película o libro. Por lo tanto, la consulta no debería hacer ninguna modificación. Si nosotros lo ejecutamos, nos dice que 0 líneas han sido afectadas. ¿Por qué? Por este mismo hecho. Que en el tipo películas no hay ningún campo, no hay ningún tipo que sea película o juegos. Ahora el punto 2. A este punto, profesor, necesito ayuda. El punto 3 nos dice actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigentes si pertenecen a las dependencias judiciales. Aquí también encontré un detallito. Ejecutar. Que hay doble Camila
Ambas pertenecen a la dependencia 2, que es de sistemas. Camilo, que también pertenece a la dependencia 2 de sistemas. Y el único que estaría perteneciendo a la dependencia 1 es Carlos, sin embargo ya está con un estado de usuario vigente. Para este ejemplo, para corroborar que la consulta del actualizar está muy bien, voy a cambiar al usuario Camilo a un código de dependencia 1, ya que está con un estado de usuario vetado. Ahora voy a ejecutar. Me dice que una línea ha sido afectada. Voy a consultar la tabla usuario y no pertenece acá. Y me dice que el usuario de cédula 124 Camilo, o sea, ya pertenece a la dependencia 1, que es judicial. Ahora, si yo ejecuto la consulta de update, me dice que 2 líneas han sido afectadas. Ahora vamos a consultar cuáles han sido afectadas. Ejecutar. ¿Cuáles son esas líneas afectadas? Primeramente ha sido o Carlos. O sea, a Carlos la cambió de vigente a vigente. No, nada que demostrar ahí, claro. Sin embargo, el detalle está acá en Camilo. En Camilo estaba en vetado y ahora está en vigente, lo que quiere decir que el update está correctamente hecho. Lo comento. Ahora pasamos a la sección de borrar. La sección de borrar dice borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camila y Camilo. Voy a consultar. Me dice que Carlos, Camila y Camilo. Carlos tiene una reserva. Camilo tiene otra reserva. Camila también. Camila está con el código 127. No tiene una reserva. Por lo tanto, se debería ejecutar 1, 2, 3, 4 líneas. Voy a ejecutar la consulta. Me dice que justo 4 líneas han sido afectadas. Lo comento y hacemos la consulta. Y listo. Las reservas han sido borradas de Carlos, Camila y Camilo. No hay ningún 88 ni un 124. Luego nos dice borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Es decir, tenemos que borrar de la tabla préstamo todos los ejemplares, número de ejemplares que sean 1, el código material 1. ¿Por qué? Porque son libros. Con la consulta, con el query, debería borrarse 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Voy a descomentar y voy a ejecutar. Y nos dice que 12 líneas han sido. Vamos a consultar. Sí, seguro así 12. Y mire que todos los unos han sido borrados. Bueno, profesor, eso es todo. Muchas gracias. Y espero me pueda ayudar con el punto 7, que no he podido realizarle un query para poder solucionar a la incógnita. Muchas gracias y feliz noche.